Démosle todos un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos están llenos del Espíritu de Dios? 21 días de avivamiento. Este es el quinto día. Hoy, quinto día de esta semana de avivamiento, viernes 5 de enero, y hemos tenido la dicha de ver la gloria de Dios en este quinto día. Hace unos momentos, los que están allá abajo tal vez no lo experimentan como yo que estoy acá, y estoy viendo ese rumor de gente tocada por el Espíritu de Dios, algunos recibiendo ese fuego, esa llenura que se manifiesta en muchas maneras. Hay gente que lo expresa de una manera más audible, y hay otros que simplemente están llenándose, absorbiendo esa dulce presencia. ¿Cuántos sabían que todos los que hemos nacido de nuevo tenemos el Espíritu Santo? Todo hijo de Dios tiene el Espíritu Santo, ha sido sellado con el Espíritu Santo, y no puede uno recibir a Cristo si no es por el Espíritu Santo también. Así es que todo aquel que ya está en el caminar con Cristo tiene al Espíritu Santo sobre, dentro. Sin embargo, hay algo que se llama la llenura del Espíritu Santo. Y hay algo que se conoce también con el bautismo, con el Espíritu Santo. El bautismo es una figura de inmersión, como cuando agarras algo y lo metes adentro del agua. Entonces está completamente sumergido. Eso es estar lleno del Espíritu, que brota de ti en muchas maneras. Ahora, Jesús andaba en el Espíritu todo el tiempo. No ha habido nadie que tuviera más llenura del Espíritu que nuestro Señor Jesucristo. Andaba en el Espíritu. Por eso estaba habilitado para hacer maravillas, porque siendo el Eterno, el Verbo, el Hijo de Dios, Él tenía la llenura del Espíritu Santo, y sin embargo, Él se controlaba. Esto se los digo porque el hecho de que tú no estés cayendo al suelo o no estés gritando, no quiere decir que no tienes al Espíritu. ¿Alguien me oyó? No. Nunca dejes que el enemigo te diga, tú no lo tienes. Si tú eres hijo de Dios, es porque tienes el Espíritu Santo. Nadie puede nacer de nuevo si no es por obra del Espíritu Santo. Si eres hijo de Dios, si has recibido a Cristo, si te has convertido a Cristo Jesús y estás en el camino, aunque todavía te falte mucho, bienvenido al club. A todos nos falta mucho, pero ya tienes ese sello que es la garantía. Las arras del Espíritu Santo están contigo. Si eres hijo de Dios, di, yo tengo el Espíritu Santo. Yo tengo el Espíritu Santo. Y que no se te olvide. Ahora, pero estar en la llenura del Espíritu Santo es otra cosa, porque hay quienes se descuidan. Hay quienes se distraen y hay quienes no le prestan atención al Espíritu Santo en sus vidas, y eso trae un precio. Viene desánimo, viene frialdad, viene carnalidad, porque estás alimentando la carne todos los días. Cada vez que tú comes sentado a la mesa, y míranos cómo estamos, ¿verdad? Eso quiere decir que estás alimentando tu cuerpo físico, lo cual es bueno. Hay que alimentarse bien. Pero cuando estás viendo mucha televisión y estás oyendo muchas cosas seculares que no edifican, aunque distraigan, aunque no tengan nada de malo, porque el problema es que el cristiano muchas veces dice, pero no tiene nada de malo. No tiene nada de malo, pero tampoco tiene nada de bueno. Y todo el tiempo que pierdes, por eso se llama perder el tiempo. Por eso cada vez que estás siendo distraído, me voy a distraer un rato, me voy a entretener un rato. Y la industria del entretenimiento le ha robado a la iglesia poder. Porque los cristianos, no quisiera hacer aquí esa investigación para sacar la estadística. ¿Cuántas horas gastan los miembros de Ciudad en lo Alto en ver tele, en ver deportes, en ver lo que sea, o andar abriendo la boca en el parque o en el lago?
y tantas otras cosas, versus cuántas horas meditan, cuántas horas estudian, cuántas horas se dedican en la intimidad a fortalecer el espíritu a través de la oración, a través del ejercicio del estudio, del escudriñar la palabra de Dios. Cada vez que tú estudias la palabra con el fin de alimentar tu espíritu y la hablas y la repites y la memorizas y la exclamas, la proclamas, esa palabra fortalece tu espíritu. Yo te invito a que leas la Biblia este año con la intención de encontrar en ella los tesoros que te dan fortaleza a ti. Busca todos los pasajes bíblicos que fortalecen tu fe, que te hablan de las promesas de Dios, que te quitan el temor, que te aseguran en Él. Y memoriza esos textos, memoriza esa palabra. Y cuando te levantes en la mañana, que esos textos bíblicos estén frescos en tu mente. Puedes acostarte a dormir oyendo palabra. Hoy día se encuentra la palabra en audio. La gente puede ponerse un audífono y dormirse escuchando la palabra de Dios. ¿Alguien está oyendo? Y tú estás dormida, estás dormido, pero esa palabra está llegando a tu subconsciente. Y cuando te levantas, declara la verdad de Dios. No mientas, pero di la verdad. Y la verdad, por ejemplo, si Dios conmigo, no hay nadie que pueda contra mí. Más grande es el que está conmigo que el que está en el mundo. Dios está con sus hijos. Dios no los abandona. Declara la palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Declara la verdad de tu evangelio. Hoy será un día de victoria porque tengo un Dios todopoderoso que está conmigo. Hoy venceré al enemigo. Hoy veré la gloria de Dios. ¿Cuántos eran muy enojones antes? Levante la mano los que antes eran muy enojones. Aunque hace una hora ya es antes. Aunque sea de hace una hora. Y que en su enojo dijo cosas que no pensó bien. Y que en su enojo hizo cosas que no las pensó bien. Y le tocó andar pidiendo perdón. Y andar tratando de componer cosas. Lastimando a los que más le aman. Los que son iracundos. No estoy hablando de los cantantes, los iracundos. La palabra iracundo se refiere a alguien que es manejado por la ira. Iracundo, yo no sé por qué eso se pusieron los iracundos. Porque un iracundo es alguien que siempre se está arrepintiendo por las cosas que hace. Un día yo me enojé y asusté a medio mundo, y esto lo confieso, Héctor, a mí me pasó, y los que han vivido conmigo saben que tuve mis etapas fuertes. Y un día estaba tan enojado, no sé qué pasó, pero ¿se acuerdan ustedes que antes había unos aparatos que se llamaban fax? ¿Verdad? Y que le ponías un rollo de papel y que alguien te mandaba por fax algún documento. Pues yo tenía una máquina de fax ahí en la casa, pero me caía mal que siempre hubo gente, compañías que empiezan a inundarte y va de gastar tinta y papel en faxes de anuncios. Y entonces, no sé qué ese día estaba tan enojado que agarré la máquina de fax, yo estaba en el segundo piso, la arranqué con todo y cable y la tiré desde el segundo piso así, y se fue la máquina de fax hasta abajo y el piso era de losa, ¿verdad? Y cuando golpeó el piso allá abajo, salieron volando los pedazos y hasta yo me asusté cuando cayó allá abajo esa cosa, y todos en la casa, ¡qué exagerado! Pues ya no me acuerdo cuánto costaba eso, pero en un momento de ira, ¿verdad? Uno hace cosas que no debe. Entonces yo quiero decirle a los que tienen problema con la ira, hay mujeres que tienen problema y como se enojan con el marido, se desquitan con la niña. Y vos que estás aquí también le dice jalones de pelo, somatones, ¿verdad? Cosas que no se deben. Entonces,
Quiero que hoy entiendas eso. Cada día, y eso ha sido una de las herramientas que Dios me dio, porque yo le pedí muchas veces a Dios, Señor, yo no quiero ser así. Soy muy, muy bravo, muy enojado, muy intenso. Yo quiero que mi familia sea feliz. Quiero que mis discípulos sean felices. Yo no quiero que me tengan ese estrés de que ahí viene Pastor Edwin y nos va a estresar. ¿Cuántos se acuerdan del Pastor Joel Erazo? Ya me dijo que va a estar con nosotros una de estas noches de avivamiento. Y entonces, pero Pastor Joel Erazo vino a finales del año 99 y me dijo, quiero quedarme acá, y le dije, bienvenido, necesitamos un director de alabanza. Joel Erazo fue director de alabanza y él pastoreó a Hugo Barrios, y cuando Pastor Joel se fue para Fresno, entonces Hugo Barrios se quedó al frente del departamento de alabanza, pero Joel estuvo con nosotros 12 años. Pero en esos primeros años que estuvo conmigo, un día me dijo, quiero hablar contigo, y le dije, dime, y me dijo, me voy a ir de la iglesia. Y yo le dije, ¿por qué te vas a ir? Porque ya no te aguanto, me dijo. Yo no vengo a la iglesia para seguir estresado, me dijo. Pero todos aquí nos estresamos desde que vas entrando por la puerta. Porque solo en el caminar, ya sabemos. Y me dijo, yo tengo estrés toda la semana. Yo no quiero venir a la iglesia y seguir siendo estresado. Y entonces yo me voy. ¿Qué dirías tú? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal cuando la esposa le dice, mi amor, yo te amo y me enamoré de ti y me casé contigo, pero ya no te aguanto? Y hay gente que me ha dicho, échele veneno en el frijol. No, ya eso no, ¿verdad? O ya está clamando a Dios y diciendo, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? O que le grites con tanto enojo a tu hija o a tu hijo, que lo dañes en el alma, en la fragilidad de su pequeña persona, que te tenga terror, que te tenga miedo. Y como hijo de Dios te das cuenta de eso y tú dices, yo eso no lo quiero. Y en ese momento le dije a Joel, pero si yo cambio, ¿te quedas? Y me dijo, si cambias, me quedo. Y le dije, te prometo que voy a cambiar. Y reuní al liderazgo. Algunos todavía están acá y se acordarán de esa vez. Y los reuní y les dije, Joel Erazo me dijo que se iba a ir de la iglesia porque yo le pongo mucho estrés por mi manera de ser. Y yo le acabo de prometer a él que yo voy a cambiar, pero también a ustedes les pido perdón. También a ustedes. Y les pido que oren por mí, porque yo no quiero ser así. Yo no quiero ser un líder así. Y lloramos, pues primero lloré yo y los que son llorones también se contagiaron un poquito. Pero ¿cuál es la herramienta? Entendí que uno se autoprograma en la carne para tener todo ese tipo de cosas. Es que yo soy. Cada vez que dices, ustedes ya saben cómo soy, estás volviendo a programar el subconsciente para ser así como eres. Tú ya sabes que yo digo lo primero que no tengo pelos en la lengua. Así me conociste y así me tenés que aguantar. Mira lo que me hiciste hacer. Ustedes tienen la culpa. Uno viene contento y ustedes lo enojan a uno. Yo venía con ganas de pasarla bien con ustedes y miran lo que me hicieron hacer. Sí, ya quebró los platos.
Los frijoles todavía están agarrados de las paredes. Cada vez que tú dices así soy, así era mi abuelo, así era mi papá, así soy yo, estás en un error, porque dice la palabra que somos barro en sus manos. Por lo tanto, todavía no ha terminado contigo. Deja de decir así soy. Porque si Dios puede cambiar el mundo entero, lo tiene que hacer cambiando a uno por uno, si es que nos dejamos. ¿Alguien me está oyendo? Entonces, ahora cuando yo ministro a un enojón así, le digo, vení para acá. Me dicen que eres bravo. Sí, pastor. ¿Tu mujer ya no te quiere? Ya no, pastor. Ella dice que si no cambias te va a dejar. Sí, pastor. ¿Pero la querés? Sí, pastor, yo la quiero. Entonces, ¿por qué no cambias? Si yo quiero cambiar, pero no puedo. Quiero que repitas conmigo. A ver, todos repitan conmigo estas palabras que son tomándote de la palabra de Dios y considerando que el Espíritu Santo está en ti. Vas a declarar lo que eras, pero lo vas a rechazar, y vas a declarar lo que sabes que Dios puede hacer que llegues a ser. Entonces di conmigo lo siguiente: pastor, yo antes era enojadísimo, bravísimo, pero ahora, por la gracia de Dios, he cambiado. Ahora tengo mansedumbre. Ya no reacciono como antes. Pregúntele a mi familia. ¿Qué se siente decir eso? Muchos se rieron, ¿sabe por qué? Yo también, cuando empecé a decirlo, me daba como risa, pero era un gozo que sentía, porque sentía que ya iba hacia ahí. O alguien oiga, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que dice Dios? Tú tienes la imagen de Él. Tú fuiste creado a su imagen y semejanza. Y Dios es sabio, Dios es correcto, Dios es amoroso, Dios es misericordioso. Dios no es débil, pero es compasivo. Dios es magnánimo. ¿Alguien me está oyendo? El cambio más importante para el mundo comienza contigo. Porque a veces ahí viene, quiero cambiar el mundo, y hasta para evangelizar cae mal. Yo fui una vez invitado por un hermano que me dijo que él salía a evangelizar. ¿Y cuándo va conmigo? Vamos, le dije yo. Ya va a ver cómo evangelizo yo. Todos los tratados que él llevaba tenían grandes llamotas y la figura del diablo, y decía, arrepiéntase o aquí es donde va a ir a parar usted al infierno. Hugo sabe de quién estoy hablando. Lo amo en el Señor, pero qué bárbaro. Y se le ocurre que ese día íbamos a ir a evangelizar allá donde están jugando fútbol, al campo de fútbol, en donde están aquellos que tomándose unas caguamas, con bigotes de aguacero, cara de maloso. Y llega él, y yo ahí con él, deteniéndole los tratados, y va, reciba a Cristo Jesús, y con el dedo así, arrepiéntese porque se va a ir al infierno. Solo faltó que les dijera, hijos del diablo. Y yo le miraba la cara a la gente. Yo miraba que algunos se hacen así a un lado nada más, y están por ahí echándose su corona. Pero como que yo sentía que decía que no se me acerque a mí porque yo lo voy a poner quieto. Lo bueno es que se va al cielo de una vez. Entonces hay gente que quiere ganar al mundo, pero todavía no ha sido transformado. Anda vendiendo medicina que todavía no se la ha tomado. ¿Alguien me entendió? La gente tiene derecho a ver lo que Dios ya hizo en tu vida. ¿Cuántos lo quieren? Es que eso es lo lindo del avivamiento. Cada año
A través del Espíritu Santo nosotros vemos los cambios en la gente. Yo puedo ver cómo una persona estaba en un nivel y puedo ver en qué nivel está, pero en cuestión de poco tiempo, pero tiene que ver con la intensidad con la cual busca a Dios y se deja llevar por el Espíritu de Dios. Tú tienes que enamorarte a través de estos 21 días. Es cuestión de que aprendas que sí se puede tener una vida constante en las cosas de Dios. Cuando se acaben los 21 días, ya no vamos a tener culto todos los días de la semana, pero tú vas a tener un hábito de buscar a Dios todos los días. Tú vas a haber aprendido que se puede vivir una vida normal, trabajando en los negocios, en todo lo que hagas, en el hogar, con tus hijos, ayudándoles a hacer tareas, recortando figuritas con la niña, ayudándole a reparar su osito de peluche, lo que tú quieras, pero lleno del Espíritu. Porque está lleno del Espíritu, no es que estés hablando lenguas todo el tiempo, ¿verdad? Estar lleno del Espíritu no quiere decir que vas a estar profetizando todo el tiempo, ¿no? Miras a la suegra y así dice el Señor, ¿verdad? A la niña de 4 años, hija mía, dice el Señor. Andar en el Espíritu es mucho más que eso. Es mucho más que querer apantallar a la gente. Porque hay gente que disculpe y perdone y no se me enoje, pero hay gente que quiere andarlo apantallando a uno. Es que no me digas que ya es hora. Dame unos minutitos si todavía no he comenzado. Hay gente que lo quiere apantallar a uno. Primero te cuenta lo que soñó y te cuenta la revelación y te cuenta, y cada vez que lo miras es para contarte algo así, pero es más que eso. La llenura del Espíritu la nota más la esposa, en la dulzura de tu carácter después de que eras amargado. La llenura del Espíritu la notan más los que tienen negocios, transacciones contigo. Sigues siendo tan firme y tan inteligente y tan agudo como siempre, pero hay algo distinto en ti. Hay una paz que el mundo no da. Hay un gozo que supera los eventos del día. La palabra de Dios dice en Hechos capítulo 1 verso 8. Ahora sí voy a apretar el pedal de la gasolina. En Hechos capítulo 1 verso 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oiga bien lo que le voy a decir. Cuando oímos la palabra recibiréis poder, no está diciendo y te voy a dar poder sobre las demás personas. Vas a tener poder sobre las multitudes. Vas a tener poder sobre la gente. No, Señor. Lo primero que vas a tener gracias al Espíritu Santo es poder sobre tu carne. Poder sobre tus emociones descontroladas. Poder sobre tus recuerdos, sobre tus traumas. Poder sobre toda mentira del diablo. Poder para transformarte y ser el día de mañana, cuando te mires en el espejo, tú mismo vas a tener que darle gloria a Dios postrado y decir: gracias porque ya no soy lo que antes era. Gracias porque he podido ver la transformación de mi vida. Gracias. Hay 2 verdades importantes que quiero decir esta noche. Número 1, solo por medio del poder del Espíritu Santo podemos cambiar radicalmente. ¿Me oíste? Tú puedes leer todos los libros que quieras de self-improvement. Puedes estudiar, puedes recibir seminarios para cambiar tú mismo, pero te lo digo desde ahora, solo con el poder del Espíritu Santo vas a poder tener un cambio real y radical. ¿Cuánto lo quiere? Número 2, desde el día en que creímos, el Espíritu Santo ha estado en nosotros y con nosotros. No te dejes engañar, que nadie te diga que tú no tienes el Espíritu. Había un predicador que yo
hasta el día de hoy admiro mucho. Y me iba los domingos después de los cultos de mi iglesia. Me iba porque tremendo predicador, ungido de Dios. El Señor lo respaldaba de una manera tan linda. Pero ese día predicó un mensaje que me lastimó. Ese día subió al púlpito y dijo que los que no hablan en lenguas, quién sabe si hasta sean salvos. Y yo no hablaba lenguas. Por supuesto que no le creí esa mentira, pero me dolió y me fui a quejar con Dios. Y le dije, ¿ya viste por qué no me das a hablar en lenguas? ¿Qué necesidad tengo de estar oyendo tonteras en la boca de esa gente? Hay muchas evidencias, no solo hablar en lenguas. Y yo prefiero a alguien que no hable lenguas, pero que tenga el amor del Espíritu en el corazón, que tenga evidencia de otras cosas. Pero por supuesto que la palabra de Dios dice en 1 Corintios 3 y luego en 1 Corintios 14 dice claramente que Pablo dice, yo quisiera que todos hablaran lenguas. Por supuesto que es delicioso, es lindo, pero más que profetizaran, que todos profetizaran, es decir, que oigan la voz de Dios y la digan. Pero desde que creíste, tienes el Espíritu Santo. Alguien se alegra. Alguien se alegra. Pon tu mano sobre tu corazón. Pon tu mano así sobre tu corazón y declara, aquí adentro de mí mora el Espíritu de Dios, porque soy de Cristo. Preguntas. Número 1, ¿estás consciente que como hijo o hija de Dios, el Espíritu de Dios habita dentro de ti? Por eso me cae mal la gente que le tiene miedo por superstición a las cosas. Ahí vienen 2 evangélicos caminando y dice, ay, no vaya a pasar debajo de la escalera porque se sala. Iba para el trabajo, pero mejor ya no, porque se me cruzó un gato negro. Ay, hermano, me dijeron que me están brujeando. ¿No será que por eso? Entonces es sapo el que me metieron. Alguien diga, yo tengo el Espíritu de Dios dentro de mí. A mí nadie me gana, a mí nadie me toca, contra mí nadie puede. El Espíritu de Dios habita. ¿De verdad crees tú que si el Espíritu Santo está en ti, va a venir un brujo y le va a ganar a Dios? Me dijo un compañero de trabajo una vez porque se enojó y yo no sabía, pero en su juventud había sido ayudante de una bruja escaldufa allá en Ohio. Héctor, y no le niego que me dio un susto porque se me quedó viendo bravo así con sus ojotes que tenía así y me dijo, ahora vas a la... Y algo dentro de mí me dijo, te está brujeando. Y sentí, como dijo Capulina, ñañas. Pero en ese momento me acordé de que yo tengo el Espíritu de Dios. Y entonces me le quedé viendo y le dije, espera, wait. Porque era afroamericano, todo eso ocurrió en inglés. Y le dije, wait, are you putting a curse on me? Le dije, listen to this. Devil, Satan, in the name of Jesus, I rebuke you in the name of Jesus. Y de ahí le dije, I rebuked the boss of bosses because I have God in my life. Que vayan a malgastar el tiempo echándote amarres y desamarres. Que dice que tienen tu foto y le están, por eso te pica por acá.
¿Alguien sabe que los que tenemos el Espíritu de Dios tenemos el poder más grande del universo habitando dentro de nosotros? ¡Bendito Dios! Pregunta número 2. ¿Sabes cómo hacer para que el Espíritu Santo controle tu ser cada día más? Porque yo creo que ahí está el asunto. Tienes que estar consciente de que Dios te anhela, pero Él no te va a obligar a que apagues la tele. Cada vez que te acuerdes que pudieras estar leyendo, aunque sea un medio capítulo, que pudieras estar meditando, que tal vez en vez de estar tronándote los dedos lleno de estrés, sería bueno dedicar un momento a la oración y poner en las manos de Dios toda tu ansiedad. ¿De qué manera puedes tú tener más? A alguien le preguntaron así, le dijeron, ¿cómo hacer para que el espíritu tenga más fuerza que la carne? Y le dijo, te voy a decir así, había un hombre que tenía 2 perros, a uno le daba de comer y al otro no. ¿Cuál crees tú que era más fuerte? Y le dijo, pues al que le daban de comer. Eso pasa también en lo espiritual. Todo el día le das de comer a tu carne y al espíritu lo matas de hambre. No oras, no adoras, no sirves, no meditas. ¿Alguien está aquí todavía? Romanos capítulo 7, verso 18 al 25 dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Le suena a alguien que usted conoce? ¿Le suena a alguien que usted mira en el espejo todos los días? Verso 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Quién está hablando? El apóstol Pablo. No me digas que tú eres más que el apóstol. Pero si el apóstol Pablo dijo eso, entonces ¿dónde quedamos nosotros? Verso 23, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Verso 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Verso 25, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Wow. Esto suena a muchos cuyos nombres no quiero decir, pero que estoy mirando. Que no tengas pena. Cuando yo leí por primera vez esto, dije, Pablo está hablando como que fueran mis palabras. Está diciendo lo que yo he sentido, está diciendo lo que yo he llorado, está diciendo lo que ha sido mi agonía. ¿Por qué lo que quiero hacer no lo hago? Y lo que no quiero hacer sí lo hago. Miserable de mí, si yo te amo, Señor, si yo quisiera ser mejor. Lo bueno es que ahí no se terminó, sino que continúa en el capítulo 8, verso 1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea que es cierto que el pecado está en nosotros, es cierto que esta carne es siempre atraída y seducida y nos causa tanto problema. Hubo alguien que dijo, hay una persona que yo odio, hay una persona que aborrezco, hay una persona que me cae mal. Y le dijo el pastor, ¿quién es? Yo mismo, le dijo. Porque esa persona tiene la culpa de todo lo malo que me ha pasado. Yo mismo. Y lo reconozco. Y todo aquel que reconoce que la mayoría de sus problemas son causa suya, está por buen camino. Porque eso es lo que dijo el apóstol acá. Sin embargo, no tienes que vivir en la carne. No tienes que ser dominado por la carne. Aquí viene el gran avivamiento. No comienza cuando empiezas a orar y la gente cae. No, el gran avivamiento comienza cuando puedes dominarte a ti mismo a través del poder del Espíritu. ¿Cuánto lo quieren? Que no salga de mi boca palabra que no debo hablar.
que pueda controlar emociones y cosas así. Dice entonces el verso 2: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al... Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Es decir, aquí puedes hacerte un test tú solito, a ver en qué estás pensando cuando estás ahí sentado haciendo nada. A ver en qué estás pensando cuando estás metido ahí en el celular. ¿Por qué escondes el celular cuando tu mujer entró al cuarto? ¿Por qué escondió el celular, señora, cuando su marido entró a la cocina? El que se ocupa en las cosas de la carne, eso transpira. Pero el que se ocupa en las cosas del Espíritu anda en otro nivel. Por eso es bueno, como aquella hermana que estaba enferma, y ese día, el día que ella sanó, no estaba en el templo. El día que ella sanó, nadie oró por ella. El día que ella sanó, ella estaba solita en la cocina y estaba partiendo zanahorias en la tabla de picar, y puso un canto que dice: Él es Jehová, Dios creador, y con el cuchillo empezó a sacar el ritmo, tac, tac, tac. Él es Jehová, omnipotente, bálsamo de Galaad, la roca de los siglos. Él es Jehová, Rafa, tu sanador. Canta aleluya. ¿Y en qué momento dejó de partir zanahorias y levantaba sus manos y derramaba lágrimas mientras decía: canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya? Él es Jehová, la roca de los siglos. Él es Jehová, Rafa, tu sanador. ¿Alguien me está oyendo? Qué lindo cuando vas en el carro y nadie te está viendo. Y el que paró en el stop, ahí en la luz roja, paraste, y el que paró a la par tuya se te quedó viendo porque miró que estabas chillando. Y haber dicho: pobre, se la han de haber sonado temprano. Y tú le volteaste a ver y dijiste: no me importa lo que pienses, estoy adorando a mi Señor, estoy alabando a mi Rey. Verso 5 de nuevo: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Esta semana leí las noticias de un religioso en un monasterio que lo fueron a encontrar desangrado y no sabían, pero cuando llegaron tenían 24 horas de no verlo, y como en esos lugares se encierran los religiosos, frailes o monjes o lo que sean, y lo encontraron que agarró un cuchillo, Héctor, y se cortó el miembro, y lo encontraron a punto de morir desangrado. ¿Por qué? Porque de pronto, siendo religioso y queriendo agradar a Dios, en su mente no podía controlar sus instintos, y en su locura pensó: la única solución es esta. Pero la palabra de Dios dice: la carne nunca va a poder agradar a Dios. Verso 8: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Te vas a cortar las orejas a mí para no andar oyendo lo que no debes? ¿Te vas a sacar los ojos también para no andar viendo lo que no debes? ¿Vas a terminar manco, cojo? No, esa no es la solución.
Los religiosos antes se autolaceraban. Era una disciplina. Tenían las espaldas cicatrizadas porque les habían enseñado a golpear sus propios cuerpos para dominar la carne. Eso nunca lo va a lograr. Verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pero sí mora en nosotros, porque somos de Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero el que es de Él, tiene el Espíritu Santo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dale un aplauso a Él, ponte de pie. ¿Cuál es el avivamiento que buscamos? Ese avivamiento. Yo quiero andar en el Espíritu. No me interesa tanto que la gente me admire por el poder que se manifieste a través de mí. Gloria a Dios si ese momento llega. Pero más glorioso es cuando yo sepa que ando en el Espíritu y que ya no hago las cosas que antes hacía. Que puedo decirle con autoridad no al pecado. Que ahora, aunque el diablo me ponga la bandeja de plata con el pecado enfrente, yo digo, no, gracias, Satanás, te reprenda. ¿Alguien me está oyendo? ¿Alguien quiere ese poder? No poder para gobernar a otros, pero para gobernarse a sí mismo. ¿Por qué no nos tomamos? Mire, apenas son 9:02, tomémonos 5, 10 minutos más. Venga al altar. Cantemos ese precioso canto. Señor, quiero el poder de tu Espíritu Santo para servirte, para gobernar todo instinto. No quiero llegar, no voy a llegar. Pídele a Dios que quieres cambiar, quieres controlar tu mal carácter, quieres controlar los instintos, lo que antes te encadenó, lo que antes te gobernó. El que antes era esclavo de los vicios, de las bajas pasiones, que era esclavo de la ira, que era esclavo de tantas cosas indebidas, ahora sea gobernado por el Espíritu de Dios. Levanta tus manos y que sea una oración. Los que están allá atrás también, dile a Dios que quieres el Espíritu Santo controlando tu vida. Dile a Dios, quiero vivir en el Espíritu, quiero habitar bajo tu presencia. Más, algo grande está pasando hoy. Sé lleno del Espíritu, sé lleno de la paz, sé lleno del gozo, sé lleno de esa esperanza que tienen los que tienen a Dios moviéndose en sus vidas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, el Espíritu de Dios venga sobre ti, controlándote, llevándote, guiándote. Cada palabra que salga de tu boca, cada pensamiento, cada acción sazonada con la palabra de Dios bendecida, con el poder del Espíritu Santo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo en el nombre de Jesús. Le pido a Dios que conceda esa petición. Recíbelo en el nombre de Jesús, Señor. Poder, poder, poder para controlar nuestro propio ser. Poder de Dios, poder para vivir, poder para triunfar, poder para hacer lo que el Señor dice. Quiero vivir a la luz de su palabra. Quiero ser el hombre que Dios quiere que sea. Pídele, quiere ser como esa mujer que Dios quiere, y que te bendiga y te guíe y que te dé de su gloria.
andar en novedad del Espíritu. Quiero andar bajo la unción poderosa del Espíritu de Dios. Quiero tenerlo en mí, en mi alma, en mi corazón. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. No quiero llegar. No voy a llegar. Lleno, 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 lleno,